Muy buenos días, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Semana 4, martes 14 de abril del 2020. En condiciones relativamente normales, esto sería algo así como la sesión número 9. Nosotros vamos a seguir con nuestras entregas semanales, nuestros acompañamientos a las lecturas, como habíamos dicho al principio, en muy cerquita o rondando el horario original de clases de los martes en la mañana y los miércoles en la mañana, solamente por una cuestión de orden, por una cuestión de ser relativamente sistemáticos, pero nada, adecuado a las condiciones en las que estamos como país, como carrera, y por lo tanto también como asignatura. Así que, como ya lo hemos dicho miles de veces, no se preocupen por la asistencia, esto en realidad no son clases, sino que es un envío de material para poder acompañar el proceso de las lecturas, y como ustedes mismos lo planteaban en algún documento, familiarizarse con los objetivos, con los propósitos de aprendizaje, tanto en el ámbito de las competencias como en el ámbito de los conocimientos. Así que vamos adelante. Nosotros, bueno, primero, la semana anterior, el día martes y el día miércoles de la semana anterior, en el material que les enviábamos con Benjamín, había, bueno, como siempre, una bibliografía, el material en Office que construimos nosotros, que termina siendo un PDF, y los archivos de audio tenían que ver con Estados Unidos como potencia hemisférica, ¿no? Digamos, en el marco de la asignatura de Historia de América Latina, eh, la relación Estados Unidos con América Latina, y en ese marco cabe esta situación o digamos, esta problemática de los Estados Unidos como potencia hemisférica. Insisto, bajo la lógica de que Estados Unidos como potencia hemisférica evidentemente se relaciona con América Latina, que es parte del hemisferio, y eso evidentemente es parte de la historia latinoamericana. Por lo tanto, analizábamos, ¿no?, esa emergencia de Estados Unidos como potencia hemisférica, y hacíamos también el enganche desde la posición de Estados Unidos como potencia mundial, y no solo potencia mundial, sino que desde mediados de la década o tras la Segunda Guerra Mundial, no solo como potencia mundial, sino que como potencia hegemónica mundial, ¿no?, como el hegemón de la economía mundo o el sistema mundial. Así que, así que la semana anterior hablábamos de eso, dábamos algunos elementos, algunos antecedentes que estaban presentes en las lecturas respecto a esa problemática. Así que hoy, ahorita, vamos a continuar con el ejercicio. La semana anterior nosotros teníamos solamente una pequeña innovación, y era que en vez de hacer muchos audios de 10 o 15 minutos, planteamos mejor un audio largo. Ahora vamos a hacer un camino relativamente intermedio, que yo espero enviar unos dos audios de 20 minutos, ¿no? Y con eso estaríamos por el día de hoy. Eh, Básicamente bajo la misma lógica, ¿no? De una parte no llenarlos con audios, pero por otro lado que no quede un audio enorme, que sea un archivo muy pesado tanto de cargar como de descargar después. Así que, y que no tengan muchos problemas nuestros canales virtuales para poder acogerlo. Así que hacemos eso. Entonces nosotros el día de hoy, además, nos corresponde una cosa en particular. Vamos a seguir con la misma dinámica de las láminas. Yo más o menos les voy indicando la lámina que deberían estar mirando de acuerdo al relato que vaya haciendo o a lo que esté en algún momento específicamente diciendo. Entonces, si nos vamos a la lámina número 2, por favor, del archivo de PDF que ustedes tienen en sus manos en este momento, hay un pequeño recuento de las unidades de la asignatura, ¿no? Y eso es básicamente porque, si ustedes prestan atención, nosotros hemos estado conversando o hemos estado revisando la lectura de acuerdo a la primera unidad de la asignatura, que tiene que ver con la época oligárquica en América Latina, los orígenes de la hegemonía de los Estados Unidos.
hasta la semana anterior estuvimos conversando en torno a esas problemáticas. Que el título de la unidad parece como dos títulos, ¿no? La época oligárquica por una parte y los orígenes de la hegemonía de Estados Unidos por otra. Eso perfectamente es parte de una misma época, entonces no hay problema con que esté en una sola unidad, pero evidentemente también representa dos problemáticas que lo pueden ser en sí mismas. Pero bueno, estuvimos durante 3 semanas, durante varias sesiones, revisando lecturas en torno a esas dos problemáticas. Y ahora es momento de, según nuestras programaciones, según el calendario, según avanzan las lecturas, entrar en una segunda unidad temática que sería América entre la guerra y la revolución, de la Primera Guerra Mundial al periodo de Kennedy. Así que vamos a esta segunda unidad. Vamos a estar las próximas sesiones, los próximos audios, los próximos archivos, conversando bajo este marco temático que como título sí parece algo, digamos, muy vinculado a los Estados Unidos y muy vinculado a lo global, más que lo específico latinoamericano. Pero bueno, el título de la segunda unidad del programa nos plantea eso. Pero, vámonos por favor a la lámina número 3, porque si uno hace el desglose de los ítems que nos propone la segunda unidad para conversar, más allá de su título, si ustedes se fijan en la lámina número 3, está el título de la asignatura, dice segunda unidad, nuevamente el título de la unidad, América entre la guerra y la revolución, de la Primera Guerra Mundial al periodo de Kennedy. Pero finalmente en el desglose de los ítems van a aparecer una serie de problemas de análisis que son muy latinoamericanos, ¿no? Los movimientos obreros en América Latina, la crisis de 1929 en América, con los dos ítems o subítems, América Latina ante la depresión y el New Deal, que tiene mucho que ver con esto de América Latina ante la depresión, el populismo latinoamericano y el Estado desarrollista, el populismo, el Estado desarrollista, posteriormente Estados Unidos, de la guerra a la nueva frontera, y aquí Estados Unidos en la posguerra, la Guerra Fría, la era de la opulencia, de Eisenhower a Kennedy, la nueva frontera, y finalmente identidad y modernidad, sucesos literarios y culturales del periodo. Así que sí, el título parece un poco ajeno o no ajeno, pero un poco como que no surge de América Latina, sino que desde otro lado involucra a América Latina, pero los diferentes ítems sí tienen mucho que ver con nosotros y sí da la impresión que surgieran desde acá, ¿no? Que emanaran desde nosotros. Así que vamos hacia allá. Vamos a estar conversando o vamos a estar leyendo en realidad en torno a estas problemáticas y luego intentando vincularnos a ellas. Vamos entonces a la lámina siguiente, que es la número 4. Este archivo es bien breve, básicamente por los siguientes propósitos de aprendizaje. En la lámina número 4, entonces, planteamos que los propósitos de aprendizaje tienen que ver con reconocer antecedentes relevantes de la evolución de la estructura social en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, reconocer demandas populares y el surgimiento de nuevas representaciones, actores y sujetos políticos en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, y en tercer lugar, reconocer elementos y antecedentes del surgimiento y evolución del movimiento obrero en América Latina en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, esos serían, digamos, nuestros propósitos de aprendizaje. Rondamos de alguna forma estos tres objetivos para el comentario de esta mañana, para este comentario. ¿Por qué tanto reconocer, ¿no? Porque creo que la semana anterior y de repente de ahí para atrás también, en los propósitos de aprendizaje, en los objetivos de aprendizaje, utilizábamos mucho el verbo reconocer, ¿no? Y no verbos más complejos que pudiesen
permitirnos una comprensión mejor de los procesos. Eh, bueno, primero porque eh, precisamente por el contexto en el que estamos, ¿no? En el contexto general en el que estamos, en el cual básicamente el propósito de estos audios es un acompañamiento a las lecturas, ¿no? Una, ni siquiera se dice una guía a las lecturas, ¿no? Porque finalmente ustedes tienen el poder de seguir las lecturas de la forma en que lo estimen conveniente y en que puedan hacerlo. Pero, pero todo este ejercicio tiene que ver con un acompañamiento a las lecturas, con poder estar con ustedes en la medida en que van leyendo eh, y poder sugerir y observar una serie de cuestiones. Si nosotros estuviésemos en un proceso más normal, más regular, efectivamente tendríamos también algunos propósitos de aprendizaje más complejos, más análisis, y no solo análisis, sino que análisis comparativo, análisis crítico. Podríamos trabajar con textos de primer orden, entonces también podríamos analizar esos documentos de acuerdo a cómo se trabajan las fuentes primarias, etcétera, ¿no? Ahí tendríamos algunos objetivos y propósitos un poco más complejos, pero mientras tanto la idea es poder ir reconociendo ciertos elementos y antecedentes fundamentales que están en los textos e ir planteándolos. De esta manera ustedes, digamos, es como conversarlo con ustedes de alguna manera, ir planteando yo cuáles creo que son los elementos y antecedentes que están en el texto que son fundamentales para nosotros, y ahí ustedes los pueden recoger, los pueden ir desmenuzando, los pueden ir analizando o pueden ir, digamos, reconociendo otros elementos también. Pero por eso ese verbo que podría ser solo identificar y no después de identificar hacer algo un poco más complejo. Eh, Bueno, esos serían los propósitos o los objetivos de esta mañana. Eh, y bueno, vamos a intentar avanzar en las lecturas que teníamos para el día de hoy. Eh, y básicamente las lecturas, si ustedes se fijan, eh, tenían que ver con una suerte de reconstrucción del contexto social en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, donde va a ir surgiendo el movimiento obrero o los movimientos populares. Nosotros, por ejemplo, ya habíamos hablado de la Revolución Mexicana, y es evidente que cada proceso en su respectivo país tiene raíces que tienen que ver con el respectivo país. Si uno hace el análisis específico de la Revolución Mexicana, va a llegar muy hacia atrás en las causas, en las raíces profundas, dentro del mismo México. Pero estas décadas en las que nosotros vamos a transitar, 1910, 1920, 1930, 1940, tiene que ver con eso, ¿no? Con el contexto social, con la evolución del contexto social, con el proceso de desarrollo del contexto social, donde van surgiendo en América Latina diferentes representaciones políticas vinculadas a lo que podemos entender nosotros como el movimiento obrero, o podríamos llamarle un poco más ampliamente los movimientos populares, pero pensamos nosotros específicamente en el movimiento obrero. Y ahí ya tenemos una característica relevante, un elemento clave, que creo que el autor de los textos no lo plantea, pero vamos a dejarlo. Va a ser una de las poquitas cosas que no están en el texto que vamos a plantear. Y es cómo la conformación de un movimiento obrero o de un movimiento popular tiene que ver absolutamente con la estructura social, llamémosle de alguna forma la estructura social, ¿no? Con la composición de la sociedad, y evidentemente está relacionado en términos de correspondencia con la historia del respectivo país o del respectivo espacio donde se está desarrollando, ¿no? El movimiento obrero, insisto, tiene que ver o surge a partir de cómo está compuesta la sociedad, ¿no? Y hay un elemento fundamental para poder entender determinado movimiento obrero de determinado país,
para entender sus características, etcétera, tengo que entender cómo está compuesta esa sociedad. Y eso además se corresponde con la historia de esa propia sociedad. Entonces ya hay como una suerte de triángulo que está muy unido, y que hay que entender siempre para poder comprender, digamos, más de fondo los movimientos populares y en particular el movimiento obrero. Nosotros, y aquí una pequeña observación, una pequeña aclaración, digamos en condiciones normales, en términos de la planificación original de la asignatura, la idea era justamente tomar estos textos como un elemento que nos sirviera para reconstruir el contexto social, o como una herramienta que nos sirviera para construir o reconstruir el contexto social, y determinados puntos de partida, y después íbamos a dar una conversación en torno precisamente al surgimiento y a la evolución del movimiento obrero en América Latina como contexto general y con algunos elementos de los países en particular. Es bien interesante lo que ocurre en varios países, como la Argentina, como Brasil, como Chile, por ejemplo. De hecho, uno podría decir que hay como un eje, ¿no? El caso argentino podría ser uno, el caso chileno se le podría relacionar, y es distinto, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, que van a tener otras particularidades. Entonces, era interesante eso. Ahora, dadas las características en las que estamos, esa segunda parte no la vamos a poder desarrollar porque tenía que ver con elementos que estaban por afuera de los textos. Y en este caso, dado el contexto en el que estamos, nos tenemos que ser más fieles a las lecturas. Pero vamos a tratar de ir salpicando con algunas cositas para que no se pierdan. De todas formas, no se preocupen, porque después esto lo podemos repasar y podemos dar más lecturas complementarias. Lo podemos, cuando recuperemos cierta normalidad, también lo podemos volver a discutir, y no es que se vaya a perder esta información o estos debates. Así que vámonos por favor a la lámina número 5. Y en la lámina número 5 ustedes van a encontrar, el título de la asignatura, Historia de América Latina, y dos preguntas que son interesantes acá. Esto está sacado de los textos, son preguntas que plantea los autores, que no están planteadas así explícitamente o no totalmente, pero que también lo hacen, ¿no? Están claritas en el texto. En primer lugar, el autor hace una pregunta que tiene que ver con esto del título, o uno de los títulos de los apartados, ¿no? Sociedad dual o pluralismo social, ¿no? Y esto tiene que ver, o sea, el autor ya parte cuestionando algunas teorías respecto a América Latina, unas teorías que venían del primer mundo que nos hablaban de la América Latina como una sociedad dual, es decir, una sociedad donde conviven prácticamente dos mundos, un mundo moderno y un mundo tradicional, un mundo que está, digamos, en el galope del capitalismo del siglo XX, del capitalismo global, y otro mundo que todavía es parte de las estructuras tradicionales, ¿no? Que no se ha, digamos, sumado del todo a esa modernidad. Entonces, un mundo muy vinculado, un mundo de la modernización capitalista, muy vinculado a lo urbano, muy vinculado a las nuevas formas de trabajo, muy vinculado a la inversión extranjera, y un mundo más tradicional, insisto, todavía dentro de las estructuras de lo tradicional, todavía no vinculado del todo a los sistemas del trabajo, todavía con gente, digamos, bajo otras condiciones de trabajo. Entonces se planteaba, digamos, esa lógica desde teorías, vamos a llamarlas primermundistas, en torno a América Latina, ¿no? Una América Latina como una sociedad dual, por una parte una sociedad que avanza hacia la modernización, y por otro lado una sociedad que está todavía en sus estructuras tradicionales. Entonces el autor toma estas teorías y de alguna forma las cuestiona, ¿no? Plantea la pregunta: ¿o es América Latina una sociedad dual,
¿no? Donde convive una sociedad moderna y otra atrasada, o es más bien un pluralismo social, ¿no? Sin negar esa lógica de la sociedad dual, pero sí de alguna forma cuestionándola, ¿no? O es más bien un pluralismo social, porque en realidad podría ser que haya una estructura dual, pero dentro de esa estructura dual, o, o digamos, complejizando esa estructura dual, en realidad hay una pluralidad muy grande, ¿no? Una pluralidad enorme de identidades, donde por ejemplo están las identidades étnicas y las identidades nacionales, más allá de si la América Latina es moderna o atrasada, o si hay dos grupos, uno que está en la modernización y otro que aún está en las estructuras tradicionales. No, el autor ahí lo va a complejizar. Y eso es interesante porque, de alguna forma, insisto, esas teorías que veían a la América Latina como una sociedad dual, en general vienen de afuera, no son teorías que surjan desde acá. Y una segunda pregunta que también hace el autor y que también es interesante es si digamos una pregunta un poco menos general, pero que también es interesante discutir. Y dice, bueno, la fuente de la polarización en América Latina, la fuente de la separación, la fuente de la distancia entre los distintos grupos sociales, está en los orígenes étnico-culturales o en el sistema de clases, ¿no? Ahí hay otra pregunta que también es interesante y que también digamos, como para discutirla, no es una pregunta que tenga una respuesta de sí o no o de qué hora es, sino que es una pregunta que es un verdadero problema de análisis y además un problema de análisis bastante grande, ¿no? Digamos, el eje de los debates, de las separaciones, de las polaridades en América Latina tiene que ver con una cuestión más bien identitaria, tiene que ver con una cuestión más bien referida a lo étnico, a lo nacional, a lo cultural, o tiene que ver con una cuestión más referida a los procesos productivos y el sistema de clase, ¿no? ¿Qué determina más en América Latina, por ejemplo, el sistema de clase o el sistema o las identidades nacionales o étnicas o culturales? ¿No? Y ahí hay un elemento relevante. Hay muchos ejemplos de esta situación. Tal vez no estableciendo el versus, porque aquí claramente con esta pregunta o con esta problemática el autor establece una tensión entre lo étnico-cultural y el sistema de clase, ¿no? ¿Qué es más relevante, digamos? ¿Qué es más determinante? Me acordaba yo de una situación que de alguna forma ronda esta pregunta, no específicamente, no responde específicamente a esta pregunta, pero ronda esta problemática cuando vienen estas demandas que le hace Bolivia a Chile hace un par de años atrás, estas demandas en La Haya, en los tribunales internacionales por situaciones limítrofes. Y recuerdo una clásica nota que seguramente todos ustedes vieron, que le hacen unos periodistas argentinos, un periodista chileno, un notero chileno, a una persona en Bolivia que van caminando por la calle y le preguntan en torno a la demanda que tiene Bolivia contra Chile en La Haya. Y esta persona le responde al notero chileno que bueno, que él como alguien que vive en Bolivia, que es boliviano, apoya la demanda boliviana, etcétera, etcétera. Y después le dice, pero en realidad a mí más importante que la demanda boliviana o que Bolivia-Chile es que yo como Aymara, dice, él decía, yo como Aymara tengo mar, yo sé que tengo mar. Y los aymaras que viven en Chile tienen Amazonía, porque la nación aymara cubría territorios que hoy día están en Bolivia, que están en Perú, que también están en Chile. Entonces yo como aymara, esta demanda para mí es secundaria. Yo como aymara sé que tengo mar. Y los aymaras que viven en Chile saben que tienen Amazonía y acá tienen su Amazonía. No hay ningún problema. Entonces es interesante porque de alguna forma ronda esta pregunta, ¿no? ¿Qué te determina más? O a qué estás más vinculado tú, a los orígenes étnicos culturales o a otro sistema como el sistema de clase o en el caso del que comentaba esta persona en Bolivia al sistema más jurídico de los estados. Así que bueno, el autor en todo el texto
va a estar, o en todos los capítulos que nos tocó leer, va a estar de alguna forma no respondiendo a esta pregunta, sino que planteando su texto con esta pregunta, ¿no? En cada uno de los problemas que analiza está esta problemática. Equipo, dejamos este audio hasta acá y pasamos a un audio siguiente. Muy buenos días, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Semana 4, martes 14 de abril del 2020. En condiciones relativamente normales, esto sería algo así como la sesión número 9. Nosotros vamos a seguir con nuestras entregas semanales, nuestros acompañamientos a las lecturas, como habíamos dicho al principio, en muy cerquita o rondando el horario original de clases de los martes en la mañana y los miércoles en la mañana, solamente por una cuestión de orden, por una cuestión de ser relativamente sistemáticos, pero nada, adecuado a las condiciones en las que estamos como país, como carrera, y por lo tanto también como asignatura. Así que, como ya lo hemos dicho miles de veces, no se preocupen por la asistencia, esto en realidad no son clases, sino que es un envío de material para poder acompañar el proceso de las lecturas, y como ustedes mismos lo planteaban en algún documento, familiarizarse con los objetivos, con los propósitos de aprendizaje, tanto en el ámbito de las competencias como en el ámbito de los conocimientos. Así que vamos adelante. Nosotros, bueno, primero, la semana anterior, el día martes y el día miércoles de la semana anterior, en el material que les enviábamos con Benjamín, había, bueno, como siempre, una bibliografía, el material en Office que construimos nosotros, que termina siendo un PDF, y los archivos de audio tenían que ver con Estados Unidos como potencia hemisférica, ¿no? Digamos, en el marco de la asignatura de Historia de América Latina, la relación Estados Unidos con América Latina, y en ese marco cabe esta situación o digamos, esta problemática de los Estados Unidos como potencia hemisférica. Insisto, bajo la lógica de que Estados Unidos como potencia hemisférica evidentemente se relaciona con América Latina, que es parte del hemisferio, y eso evidentemente es parte de la historia latinoamericana. Por lo tanto, analizábamos, ¿no?, esa emergencia de Estados Unidos como potencia hemisférica, y hacíamos también el enganche desde la posición de Estados Unidos como potencia mundial, y no solo potencia mundial, sino que desde mediados de la década o tras la Segunda Guerra Mundial, no solo como potencia mundial, sino que como potencia hegemónica mundial, ¿no?, como el hegemón de la economía mundo o el sistema mundial. Así que, así que la semana anterior hablábamos de eso, dábamos algunos elementos, algunos antecedentes que estaban presentes en las lecturas respecto a esa problemática. Así que hoy, ahorita, vamos a continuar con el ejercicio. La semana anterior nosotros teníamos solamente una pequeña innovación, y era que en vez de hacer muchos audios de 10 o 15 minutos, planteamos mejor un audio largo. Ahora vamos a hacer un camino relativamente intermedio, que yo espero enviar unos dos audios de 20 minutos, ¿no? Y con eso estaríamos por el día de hoy. Básicamente bajo la misma lógica, ¿no? De una parte no llenarlos con audios, pero por otro lado que no quede un audio enorme, que sea un archivo muy pesado tanto de cargar como de descargar después. Así que, y que no tengan muchos problemas nuestros canales virtuales para poder acogerlo. Así que hacemos eso. Entonces nosotros el día de hoy además nos corresponde una cosa en particular. Vamos a seguir con la misma dinámica de las láminas. Yo más o menos les voy indicando la lámina que deberían estar mirando de acuerdo al relato que vaya haciendo o a lo que esté en algún momento específicamente diciendo. Entonces, si nos vamos a la lámina número 2, por favor, del archivo de PDF que ustedes tienen en sus manos en este momento,
hay un pequeño recuento de las unidades de la asignatura, ¿no? Y eso es básicamente porque si ustedes prestan atención, nosotros hemos estado conversando o hemos estado revisando la lectura de acuerdo a la primera unidad de la asignatura, que tiene que ver con la época oligárquica en América Latina, los orígenes de la hegemonía de los Estados Unidos. Hasta la semana anterior estuvimos conversando en torno a esas problemáticas, que el título de la unidad parece un poco, parece como dos títulos, ¿no? La época oligárquica por una parte y los orígenes de la hegemonía de Estados Unidos por otra. Eso perfectamente es parte de una misma época, entonces no hay problema con que esté en una sola unidad, pero evidentemente también representa dos problemáticas que lo pueden ser en sí mismas. Pero bueno, estuvimos durante 3 semanas, durante varias sesiones, revisando lecturas en torno a esas dos problemáticas. Y ahora es momento de, según nuestras programaciones, según el calendario, según avanzan las lecturas, entrar en una segunda unidad temática que sería América entre la guerra y la revolución, de la Primera Guerra Mundial al periodo de Kennedy. Al periodo de Kennedy. Así que vamos a esta segunda unidad. Vamos a estar las próximas sesiones, los próximos audios, los próximos archivos, conversando bajo este marco temático que como título sí parece algo, digamos, muy vinculado a los Estados Unidos y muy vinculado a lo global, más que lo específico latinoamericano. Pero bueno, el título de la segunda unidad del programa nos plantea eso. Pero, vámonos por favor a la lámina número 3, porque si uno hace el desglose de los ítems que nos propone la segunda unidad para conversar, más allá de su título, si ustedes se fijan en la lámina número 3, está el título de la asignatura, dice segunda unidad, nuevamente el título de la unidad, América entre la guerra y la revolución, de la Primera Guerra Mundial al periodo de Kennedy. Pero finalmente en el desglose de los ítems van a aparecer una serie de problemas de análisis que son muy latinoamericanos, ¿no? Los movimientos obreros en América Latina, la crisis de 1929 en América, con los dos ítems o subítems, América Latina ante la depresión y el New Deal, que tiene mucho que ver con esto de América Latina ante la depresión, el populismo latinoamericano y el Estado desarrollista, el populismo, el Estado desarrollista, posteriormente Estados Unidos, de la guerra a la nueva frontera, y aquí Estados Unidos en la posguerra, la Guerra Fría, la era de la opulencia de Eisenhower a Kennedy, la nueva frontera, y finalmente identidad y modernidad, sucesos literarios y culturales del periodo. Así que sí, el título parece un poco ajeno o no ajeno, pero un poco como que no surge de América Latina, sino que desde otro lado involucra a América Latina, pero los diferentes ítems sí tienen mucho que ver con nosotros y sí da la impresión que surgieran desde acá, ¿no? Que emanaran desde nosotros. Así que vamos hacia allá, vamos a estar conversando o vamos a estar leyendo en realidad en torno a estas problemáticas y luego intentando vincularnos a ellas. Vamos entonces a la lámina siguiente, que es la número 4. Este archivo es bien breve, básicamente por los siguientes propósitos de aprendizaje. En la lámina número 4, entonces, planteamos que los propósitos de aprendizaje tienen que ver con reconocer antecedentes relevantes de la evolución de la estructura social en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, reconocer demandas populares y el surgimiento de nuevas representaciones, actores y sujetos políticos en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, y en tercer lugar, reconocer elementos y antecedentes del surgimiento y evolución del movimiento obrero en América Latina en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, esos serían, digamos, nuestros propósitos de aprendizaje. Rondamos de alguna forma estos tres objetivos para el comentario de esta mañana, para este comentario.
¿Por qué tanto reconocer, ¿no? Porque creo que la semana anterior y de repente de ahí para atrás también, eh, en los propósitos de aprendizaje, en los objetivos de aprendizaje, eh, utilizábamos mucho el verbo reconocer, ¿no? Y no verbos más complejos que pudiesen permitirnos una comprensión mejor de los procesos. Eh, bueno, primero porque eh, precisamente por el contexto en el que estamos, ¿no? En el contexto general en el que estamos, en el cual básicamente el propósito de estos audios es un acompañamiento a las lecturas, ¿no? Una, ni siquiera se dice una guía a las lecturas, ¿no? Porque finalmente ustedes tienen el poder de seguir las lecturas de la forma en que lo estimen conveniente y en que puedan hacerlo. Pero, pero todo este ejercicio tiene que ver con un acompañamiento a las lecturas, con poder estar con ustedes en la medida en que van leyendo eh, y poder sugerir y observar una serie de cuestiones. Si nosotros estuviésemos en un proceso más normal, más regular, efectivamente tendríamos también algunos propósitos de aprendizaje más complejos, más análisis, y no solo análisis, sino que análisis comparativo, análisis crítico. Podríamos trabajar con textos de primer orden, entonces también podríamos analizar esos documentos de acuerdo a cómo se trabajan las fuentes primarias, etcétera, ¿no? Ahí tendríamos algunos objetivos y propósitos un poco más complejos, pero mientras tanto la idea es poder ir reconociendo ciertos elementos y antecedentes fundamentales que están en los textos e ir planteándolos. De esta manera ustedes, digamos, es como conversarlo con ustedes de alguna manera, ir planteando yo cuáles creo que son los elementos y antecedentes que están en el texto que son fundamentales para nosotros, y ahí ustedes los pueden recoger, los pueden ir desmenuzando, los pueden ir analizando o pueden ir, digamos, reconociendo otros elementos también. Pero por eso ese verbo que podría ser solo identificar y no después de identificar hacer algo un poco más complejo. Eh, Bueno, esos serían los propósitos o los objetivos de esta mañana. Eh, y bueno, vamos a intentar avanzar en las lecturas que teníamos para el día de hoy. Eh, y básicamente las lecturas, si ustedes se fijan, eh, tenían que ver con una suerte de reconstrucción del contexto social en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, donde va a ir surgiendo el movimiento obrero o los movimientos populares. Nosotros, por ejemplo, ya habíamos hablado de la Revolución Mexicana, y es evidente que cada proceso en su respectivo país tiene raíces que tienen que ver con el respectivo país. Si uno hace el análisis específico de la Revolución Mexicana, va a llegar muy hacia atrás en las causas, en las raíces profundas, dentro del mismo México. Pero estas décadas en las que nosotros vamos a transitar, 1910, 1920, 1930, 1940, tiene que ver con eso, ¿no? Con el contexto social, con la evolución del contexto social, con el proceso de desarrollo del contexto social, donde van surgiendo en América Latina diferentes representaciones políticas vinculadas a lo que podemos entender nosotros como el movimiento obrero, o podríamos llamarle un poco más ampliamente los movimientos populares, pero pensamos nosotros específicamente en el movimiento obrero. Y ahí ya tenemos una característica relevante, un elemento clave, que creo que el autor de los textos no lo plantea, pero vamos a dejarlo. Va a ser una de las poquitas cosas que no están en el texto que vamos a plantear. Y es cómo la conformación de un movimiento obrero o de un movimiento popular tiene que ver absolutamente con la estructura social, llamémosle de alguna forma la estructura social, ¿no? Con la composición de la sociedad, y evidentemente está relacionado en términos de correspondencia con la historia
respectivo país o del respectivo espacio donde se está desarrollando, ¿no? El movimiento obrero, insisto, tiene que ver o surge a partir de cómo está compuesta la sociedad, ¿no? Y hay un elemento fundamental para poder entender determinado movimiento obrero de determinado país, para entender sus características, etcétera, tengo que entender cómo está compuesta esa sociedad. Y eso además se corresponde con la historia de esa propia sociedad. Entonces ahí hay como una suerte de triángulo que está muy unido, y que hay que entender siempre para poder comprender, digamos, más de fondo los movimientos populares y en particular el movimiento obrero. Nosotros, y aquí una pequeña observación, una pequeña aclaración, digamos en condiciones normales, en términos de la planificación original de la asignatura, la idea era justamente tomar estos textos como un elemento que nos sirviera para reconstruir el contexto social, o como una herramienta que nos sirviera para construir o reconstruir el contexto social, y determinados puntos de partida, y después íbamos a dar una conversación en torno precisamente al surgimiento y a la evolución del movimiento obrero en América Latina como contexto general y con algunos elementos de los países en particular. Es bien interesante lo que ocurre en varios países, como la Argentina, como Brasil, como Chile, por ejemplo. De hecho, uno podría decir que hay como un eje, ¿no? El caso argentino podría ser uno, el caso chileno se le podría relacionar, y es distinto, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, que van a tener otras particularidades. Entonces, era interesante eso. Ahora, dadas las características en las que estamos, esa segunda parte no la vamos a poder desarrollar porque tenía que ver con elementos que estaban por afuera de los textos. Y en este caso, dado el contexto en el que estamos, nos tenemos que ser más fieles a las lecturas. Pero vamos a tratar de ir salpicando con algunas cositas para que no se pierdan. De todas formas, no se preocupen, porque después esto lo podemos repasar y podemos dar más lecturas complementarias. Lo podemos, cuando recuperemos cierta normalidad, también lo podemos volver a discutir, y no es que se vaya a perder esta información o estos debates. Así que vámonos por favor a la lámina número 5. Y en la lámina número 5 ustedes van a encontrar, el título de la asignatura, Historia de América Latina, y dos preguntas que son interesantes acá. Esto está sacado de los textos, son preguntas que plantea los autores, que no están planteadas así explícitamente o no totalmente, pero que también lo hacen, ¿no? Están claritas en el texto. En primer lugar, el autor hace una pregunta que tiene que ver con esto del título, o uno de los títulos de los apartados, ¿no? Sociedad dual o pluralismo social, ¿no? Y esto tiene que ver, o sea, el autor ya parte cuestionando algunas teorías respecto a América Latina, unas teorías que venían del primer mundo que nos hablaban de la América Latina como una sociedad dual, es decir, una sociedad donde conviven prácticamente dos mundos, un mundo moderno y un mundo tradicional, un mundo que está, digamos, en el galope del capitalismo del siglo XX, del capitalismo global, y otro mundo que todavía es parte de las estructuras tradicionales, ¿no? Que no se ha, digamos, sumado del todo a esa modernidad. Entonces, un mundo muy vinculado, un mundo de la modernización capitalista, muy vinculado a lo urbano, muy vinculado a las nuevas formas de trabajo, muy vinculado a la inversión extranjera, y un mundo más tradicional, insisto, todavía dentro de las estructuras de lo tradicional, todavía no vinculado del todo a los sistemas del trabajo, todavía con gente, digamos, bajo otras condiciones de trabajo. Entonces se planteaba, digamos, esa lógica desde teorías, vamos a
llamarlas primermundistas, en torno a América Latina, ¿no? Una América Latina como una sociedad dual, por una parte una sociedad que avanza hacia la modernización y por otro lado una sociedad que está todavía en sus estructuras tradicionales. Entonces el autor toma estas teorías y de alguna forma las cuestiona, ¿no? Plantea la pregunta, ¿o es América Latina una sociedad dual, ¿no? Donde convive una sociedad moderna y otra atrasada, o es más bien un pluralismo social, ¿no? Sin negar esa lógica de la sociedad dual, pero sí de alguna forma cuestionándola, ¿no? O es más bien un pluralismo social, porque en realidad podría ser que haya una estructura dual, pero dentro de esa estructura dual, o digamos, complejizando esa estructura dual, en realidad hay una pluralidad muy grande, ¿no? Una pluralidad enorme de identidades, donde por ejemplo están las identidades étnicas y las identidades nacionales, más allá de si la América Latina es moderna o atrasada, o si hay dos grupos, uno que está en la modernización y otro que aún está en las estructuras tradicionales. No, el autor ahí lo va a complejizar. Y eso es interesante porque, de alguna forma, insisto, esas teorías que veían a la América Latina como una sociedad dual, en general vienen de afuera, no son teorías que surjan desde acá. Y una segunda pregunta que también hace el autor y que también es interesante es si digamos una pregunta un poco menos general, pero que también es interesante discutir. Y dice, bueno, la fuente de la polarización en América Latina, la fuente de la separación, la fuente de la distancia entre los distintos grupos sociales, está en los orígenes étnico-culturales o en el sistema de clases, ¿no? Ahí hay otra pregunta que también es interesante y que también es, digamos, como para discutirla, no una pregunta que tenga una respuesta de sí o no o de qué hora es, sino que es una pregunta que es un verdadero problema de análisis y además un problema de análisis bastante grande, ¿no? Digamos, el eje de los debates, de las separaciones, de las polaridades en América Latina tiene que ver con una cuestión más bien identitaria, tiene que ver con una cuestión más bien referida a lo étnico, a lo nacional, a lo cultural, o tiene que ver con una cuestión más referida a los procesos productivos y el sistema de clase, ¿no? ¿Qué determina más en América Latina, por ejemplo, el sistema de clase o el sistema o las identidades nacionales o étnicas o culturales, ¿no? Y ahí hay un elemento relevante. Hay muchos ejemplos de esta situación. Tal vez no estableciendo el versus, porque aquí claramente con esta pregunta o con esta problemática el autor establece una tensión entre lo étnico-cultural y el sistema de clase, ¿no? ¿Qué es más relevante, digamos? ¿Qué es más determinante? Me acordaba yo de una situación que de alguna forma ronda esta pregunta, no específicamente, no responde específicamente a esta pregunta, pero ronda esta problemática cuando vienen estas demandas que le hace Bolivia a Chile hace un par de años atrás, estas demandas en La Haya, en los tribunales internacionales por situaciones limítrofes. Y recuerdo una clásica nota que seguramente todos ustedes vieron, que le hacen unos periodistas argentinos, un periodista chileno, un notero chileno, a una persona en Bolivia que van caminando por la calle y le preguntan en torno a la demanda que tiene Bolivia contra Chile en La Haya. Y esta persona le responde al notero chileno que bueno, que él como alguien que vive en Bolivia, que es boliviano, apoya la demanda boliviana, etcétera, etcétera. Y después le dice, pero en realidad a mí más importante que la demanda boliviana o que Bolivia-Chile es que yo como Aymara, dice, él decía, yo como Aymara tengo mar, yo sé que tengo mar. Y los aymaras que viven en Chile tienen Amazonía, porque la nación aymara cubría territorios que hoy día están en Bolivia, que están en Perú, que también están en Chile. Entonces yo como aymara, esta demanda para mí es secundaria. Yo como aymara sé que tengo mar. Y los aymaras que viven en Chile saben que tienen Amazonía y acá tienen su Amazonía. No hay ningún problema. Entonces es interesante porque de alguna forma ronda esta pregunta, ¿no? ¿Qué te determina más?
o a qué estás más vinculado tú, a los orígenes étnicos culturales o a otro sistema, como el sistema de clase, o en el caso del que comentaba esta persona en Bolivia, al sistema más jurídico de los estados. Así que bueno, el autor en todo el texto va a estar, o en todos los capítulos que nos tocó leer, va a estar de alguna forma no respondiendo a esta pregunta, sino que planteando su texto con esta pregunta, ¿no? En cada uno de los problemas que analiza está esta problemática. Equipo, dejamos este audio hasta acá y pasamos a un audio siguiente.